compartir la palabra del Señor, y yo les invito a que estemos en pie. Busquen en el texto bíblico, en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, el versículo 11. Vamos a estar haciendo lectura del capítulo 2, versículo 11, como lee en el Evangelio de Mateo. Bendito es el nombre del Señor. Y así dice la palabra de Dios. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a leerlo de nuevo. Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bendito es el nombre del Señor. Señor, en esta hora necesitamos más de ti. En esta hora necesitamos que tu palabra se haga real en nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que la misma, tu palabra, no se agota. Siempre tiene algo nuevo que decirnos. Hoy no es la excepción. Señor, nosotros simplemente nos ponemos en tus manos, queriendo ser sensibles a la misma, queriendo, Señor amado, escuchar y meditar, reflexionar en ella. Señor, queremos ser desafiados y a la vez responder. Responder porque es lo que hace ella en nuestras vidas, invitarnos a responder. En esta hora, sé tú, Espíritu Santo, hablando a cada una de nuestras vidas y obrando como tú siempre quieres hacer. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, pero no deje de adorar al Señor, ¿sabe? Usted toma asiento, se sienta cómodo, pero no deje de alabar al que vive. Bendito es el nombre del Señor. Para el tiempo que nació Jesús en Belén de Judea, reinaba sobre esta región Herodes el Grande, un rey astuto, un rey cruel, una persona mala. Era como el villano, ¿verdad?, de la novela. Hay gente por ahí viendo novela. ¿Cuál es? ¿Amores qué? ¿Cómo es? Nadie se atreve a decirlo, ¿verdad? Era bien como pescadito. Pues Herodes el Grande, un rey astuto, cruel, asesino, era un asesino, fue capaz de matar este rey hasta su propia familia. Pero Herodes era protegido por el imperio, era protegido por Augusto César, el emperador romano. Así que por eso no tenía tantos problemas. Y ante este rey es que vienen los magos del oriente, probablemente sacerdotes persas, ciudad donde se practicaba la astrología en aquel momento. Pero estos magos, es interesante, porque estos magos, escuche bien, no llegaron a Belén de Judea, donde había nacido Jesús, nuestro Salvador, sino que llegaron a Jerusalén. Y eso es lo interesante del caso. No llegaron a Belén, sino que llegaron a Jerusalén. Porque la lógica, la razón, les decía que si había de nacer un rey, era evidente que naciera en cuna real, no en la contrariedad, en Belén de Judea, en ese barrio, en los suburbios. Pero qué bueno es que Dios hace como Él quiere. Qué bueno que el Dios que usted y yo le servimos hace como le da la gana. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Hace como Él quiere, y lo hace para que la gente cree en una pieza. Cuando Dios hace algo, la gente queda con una pieza. Adiós, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿En dónde me perdí?
Y estos magos, al llegar a Jerusalén, preguntaron que dónde estaba el rey de los judíos, que había nacido. ¿En dónde estaba el rey de los judíos que había nacido? Porque una estrella, decían ellos, porque una estrella les había guiado. Es decir, Dios se les había revelado a través de lo que ellos conocían y lo guió. A través de la práctica de ellos, de lo que ellos conocían, Dios lo utilizó para guiar a estas personas. Y lo interesante es que todos los que le escucharon hablar, incluyendo al rey Herodes, se turbaron. La palabra en el griego es trazo. Se agitaron, se conmovieron, se perturbaron, se alborotaron. Todo el mundo se alborotó ante esta situación. El rey se puso nervioso, pensando: me quieren usurpar el trono. Y aquí había un problema. Y el problema era la acción que podía tomar. Y la acción que tomó. Cuando usted lee eventualmente, ¿verdad? Lee después. La acción que tomó este rey ante la noticia. Hay que recordar, hermano, que este rey, que dije en principio que era un asesino, este rey fue capaz de matar a sus propios familiares. Este rey mató a su tío. Este rey mató al abuelo de María, su esposa. Este rey mató a sus 3 hijos. Este rey mató a Mariana, su esposa también. Este rey mató a todo el mundo porque temía que le dieran un golpe de estado, ¿verdad? Que lo sacaran del medio para ellos ir a gobernar. Así que tenía mucho temor, y lo que hacía era, pues mira, mandaba a matar. Entonces el rey, no con muy buenos cascos, convocó a los religiosos que le respondían a él. Y en esta convocatoria les lanza una pregunta, dice el texto bíblico: ¿dónde es que ha de nacer el Cristo, el Mesías, el ungido? ¿Dónde es que ha de nacer el Mesías? Y los eruditos de las Escrituras le contestaron: en Belén de Judea. En Belén de Judea, utilizando Miqueas, ¿verdad? Y Samuel, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Le contestan la pregunta al rey Herodes, que estaba inquieto ante la situación. Y ya con esa información, Herodes hace algo. Herodes llama a los magos en una reunión a puerta cerrada, cuando se reúnen al caucus, ¿verdad? Se reúnen a puerta cerrada, que nadie se entere. Así que de manera secreta se reúne Herodes con estos magos y comienza a indagar, comienza a averiguar cuál fue la experiencia y cómo fue el asunto de la estrella. Y después del diálogo, esto es un resumen de la historia, ¿verdad? Y después del diálogo les muestra el camino hacia Belén, pero con una carta, ¿sabes? Con una carta escondida. Le enseña el camino: es por aquí, por acá van a llegar a Belén, pero les pide algo. Ojo, es de para ahí, yo les voy a decir dónde es, pero él, tratando de engañar a estos magos, les pide que cuando encuentren al niño, le avisen. ¿Para el qué? Adorarle también. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Para él adorarle también. Eso fue lo que le pidió a los magos. Entonces, Dios guió a los magos hasta el lugar donde estaba el niño con su madre. Es lo que dice el pasaje bíblico. Estaba con su madre. Y a mí me gustaría en este día, entendiendo lo que estaba sucediendo, que reflexionáramos en varias cosas que realizaron estos hombres, estos magos, sin perder de perspectiva que estos hombres eran gentiles. Es decir, que no eran hebreos, que no practicaban esa religión, era otra realidad, en otro contexto cultural que no era el de ellos. Pero hicieron unas cosas
tomaron unas posturas que a mí me parece que es prudente, que son dignas de emular de parte de nosotros como creyentes. Y es la invitación que hace el texto. Por eso cuando usted lee la Biblia, usted no lee la historia como un evento romántico, como un momento lindo y precioso, en el cual encierra el pesebre o después, o tiempo después. Usted no lo lee así como que qué bonito que esto. Que el texto bíblico, que la palabra de Dios que no se agota, tiene que decir a mi vida. Así es que uno se debe acercar al texto bíblico. No como una historia que se lee por tradición, solamente en unas ocasiones específicas, sino que el texto bíblico y la actitud de los magos todos los días de nuestra vida tienen algo que decirnos a nosotros como creyentes. Y nos invitan a emular, nos invitan a imitar. Y a mí me gustaría comenzar diciendo que estos magos tienen una característica muy hermosa, y es que fueron sensibles a la voz de Dios. Practicando la astrología, practicando otras cosas, ellos fueron sensibles a la voz de Dios. Cuán importante es que usted y yo seamos sensibles a esa voz. Seamos sensibles a esa voz. A veces las personas dicen, pero es que Dios no me habla, es que Dios no me contesta, es que Dios no hace nada. Posiblemente, específicamente como usted quiere que Dios le hable, no le va a hablar. Pero yo puedo estar seguro que Dios le está hablando y usted está pendiente a otras cosas y a otros métodos, y no se da cuenta de lo que Dios está haciendo. Porque Dios no va a obrar como usted quiere, Dios va a obrar como Él quiere. Por eso es que fueron allá a Jerusalén, pero la noticia no era en Jerusalén. La buena noticia del Evangelio era en Belén, en los suburbios, porque Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Pero ante esa realidad, la invitación es a que cada uno de nosotros seamos sensibles a la voz de Dios. Que en los detalles Dios está. Miren que yo no me canso de decir eso, en los detalles, el Dios de los detalles, en los detalles, en las cosas pequeñas, Dios está. Así que hay que ser sensible. ¿En qué momento Dios me está hablando? Por eso el acercamiento, y decía ahorita, el acercamiento al texto bíblico, a la palabra de vida, a la palabra de Dios, tiene que ser de manera sencilla, de manera sensible. Yo acercarme al texto, no leerlo como el papagayo, sino entendiendo que la palabra de Dios no se agota y que tiene algo que decirme a mi vida hoy. Pero si yo le paso por encima, pues no permito al texto, que a Dios, a través del texto, hablarme a mi vida. Tengo que detenerme. Tengo que subrayar las palabras claves. Esto. ¿Y por qué esto? ¿Y para mí hoy qué es esto? Y va a averiguar que Dios tiene algo que decirle. Y va a averiguar. Y mire, posiblemente, como Dios no solamente utiliza un método, posiblemente en el diálogo con Dios, en ese hablar, de momento usted se detiene, porque en la oración no se detiene, ¿sabe? En un diálogo, aquellos que saben hablar con personas, aquellos que dejan hablar a los demás, pues saben que se tienen que detener y aplicar el arte de escuchar. Y en el arte de escuchar a Dios, pues Dios también nos habla. Pero es que yo no lo escucho audiblemente, pero Dios nos habla de tantas formas. Posiblemente te hace recordar algún evento, te remontas a una situación, te pone a alguien en tu mente. ¿Y por qué no dejo de pensar en esta persona? Pues mira, pues acércate a esa persona, háblale a esa persona, y tal vez en ese diálogo va a fluir algo. A través de tantas formas. De momento puedo estar sentado así, y pasó José y me dijo una palabra, algo, que José ni se recuerda de lo que dijo. Pero yo dije, este tipo no sabe cómo Dios lo sabe en este momento. Porque está sensible a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer.
pero tenemos que ser sensibles. Y hay algo, pues, ese punto que es importante para nosotros como iglesia, que los magos hicieron, y fue ser sensibles a la voz de Dios. A la voz de Dios. Y ante esa voz, no solamente hay que ser sensibles, la segunda acción que ellos hacen es que fueron decididos. Es que fueron decididos. Porque tú puedes ser sensible y escuchar la voz de Dios y escuchar a Dios, pero cuando Dios te habla, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo tengo que tomar ¿qué? Una decisión. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer ante el llamado que Dios me está haciendo? Y estos hombres, respondieron ante lo que ellos conocían, como Dios se les reveló, pero ahora hay que tomar una decisión. Ahora hay que caminar hacia allá. Una caravana, eso costaba también en aquel momento. Vamos a dejar todo, tenemos mucha tarea, tenemos una agenda realizada, pero ahora vamos a caminar hacia ¿dónde? Hacia Dios. Es ser decidido. Y cuán importante que como creyentes nosotros podemos ser sensibles a la voz de Dios, pero ahora hay que tomar una decisión. ¿Y qué va a pasar? No, yo me quedo con lo místico, con lo religioso, pero no tomo la decisión. No tomo la decisión por Dios. Y ahí es que van los pasos de fe. Y ahí es que yo comienzo a caminar. Y ahí es que yo comienzo a accionar. Porque si lo dejo todo en la oración y en la sensibilidad con Dios, qué lindo es todo. Aleluya, gloria a Dios. Hay que tomar acción. Hay que ser gente decidida. No podemos ser ambivalentes. El creyente no puede ser ambivalente. Si hoy dice una cosa, eso debe ser. Eso debe ser. Que tú madures en algunos aspectos, seguro que sí. Pero cuando son posiciones firmes que tienes que tomar, pues, mire, sea firme. Sea firme. Si usted dice, yo voy a amar a mi pareja hasta la muerte, ámela hasta la muerte. Ambos recíprocos, ¿verdad? Yo te voy a cuidar, porque cuídela. Yo voy a valorizar a mis niñas y a mis niños. Pues mira, cumpla con esa palabra, porque es importante, es ser decidido, a eso me refiero. Y el cristiano tiene que ser ejemplo en ese sentido. Y estos hombres, estas personas fueron decididas ante la sensibilidad que tuvieron, fueron decididas ante el llamado de Dios. Otra de las cosas que sucedió con estos hombres es que pudieron discernir al verlo y reconocer que era Dios. Cuando ellos se acercaron, le vieron y pudieron reconocer que el que estaba, el niño aquel, era Dios. El discernir, uno lo tiene a través de la relación con Dios. Si tú no te relacionas con alguien, tú no le conoces. Cuando yo llamo a casa de David Madeline, y a veces llamo en speaker, si estoy en el carro, y Madeline a veces no reconoce mi voz, y yo, Madeline, tienes que reconocer mi voz. Y ya ella ha trabajado con eso, no sé de qué forma, pero él lo ha trabajado y reconoce la voz. Lo que quiero decir es que cada vez que si uno llama más, pues va reconociendo la voz. Va reconociendo la voz de la persona, ¿verdad? Si usted me llama, yo, ¿verdad?, reconozco la voz. Si usted me ha llamado varias veces, uno reconoce la voz. Así mismo es con Dios. Así mismo es con Dios. Si yo no me relaciono con Dios, si no hablo con Dios, si no busco el rostro de Dios, ¿cómo voy a saber que es Dios el que me está hablando? Por tanto, es lo que me va a ayudar en esa relación a poder discernir, conocer, entender si es Dios o no es Dios. De igual forma, si es de Dios o no es de Dios. Lo que se avecina a mi vida, ¿es de Dios o no es de Dios? Se ve muy atractivo, muy bonito, un buen manjar, ¿es de Dios o no es de Dios? Está bien grande, está en una vara, tiene cuerito por todos lados, ¿es de Dios o no es de Dios? Es un lechón. Usted tiene que preguntarse, ¿eso me hace daño o no me hace daño? ¿Por dónde va, verdad? ¿Por dónde va? Sí, tiene que preguntarse eso. Y es el poder poder discernir. Y estos hombres pudieron discernir
y entender que quien estaba ahí era Dios. Por tanto, cuando viene algo a nuestra vida, nosotros podemos decir, ahí está Dios. Ahí se está moviendo Dios. Eso es un asunto de Dios. ¿Usted sabe que uno como pastor que tiene que tomar tantas decisiones, a veces se acercan personas con buenas intenciones, pero no necesariamente en el tiempo, en el kairos, en el tiempo de Dios, y no necesariamente dirigidas por Dios? Y a veces te dicen, pastor, quiero hacer esto y esto y esto, y vamos a hacer esto y lo otro, y uno así. No, ok, tremendo, bien. Y posiblemente es de Dios, pero posiblemente también no es el momento de Dios. Es el poder discernir, el poder saber en qué momento nos vamos a mover, en qué momento vamos a caminar, en qué momento vamos a callarnos, en qué momento vamos a esperar, aprender a esperar en Dios, en qué momento. Y para eso es el discernir. Porque como yo siempre digo, andamos muy deprisa. Andamos muy deprisa. Hay gente que espera que en las iglesias lo que no se logró en toda una vida, viene un pastor, y eso ha pasado conmigo, viene un pastor y de momento, pastor, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Viene muchachos y eso no se ha hecho nunca y ahora lo quiere hacer conmigo. Vamos a esperar el tiempo de Dios y se va a lograr. Mire la cosa con calma y se va trabajando. Pastor, que no se ha hecho esto, que no se ha hecho lo otro, que no hay esto, que no. Con calma. Pues hay que discernir cuál es el tiempo de Dios, en qué momento. Estamos maduros actualmente para meternos en este proyecto. Estamos maduros actualmente para volvernos en este. ¿Entiendes? Hay que esperar el momento de Dios. ¿Cuál es la prisa? Si nuestra vida le pertenece a Dios, y para eso también es el poder discernir. ¿Cómo es que vamos a trabajar las cosas? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Es bien importante, y estos hombres lo hicieron. Otra de las cosas que hicieron estos hombres fue que cuando llegaron, reconocieron al niño que era Dios y se postraron. Y se postraron ante Él. Se cayeron, se lanzaron ante Él, frente a Él. La pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos cerca de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es nuestra actitud indiferente? Estoy aquí, Señor, ¿me viste? Pues estoy aquí, ahorita te atiendo. ¿Es esa nuestra actitud? ¿Prepotente? ¿O nuestra actitud es una de reconocer que Dios está presente, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y merece toda la adoración y toda la gloria, y merece que nosotros nos postremos delante de Él, de su presencia? Esa es la actitud de tú venir delante de Dios, mira, y derramarte en la presencia del Señor. Es reconocer, y vuelvo y digo esto, eran personas que no practicaban esta religión, no conocían posiblemente del todo, pero fueron capaces de reconocer la divinidad del niño. Fueron capaces de reconocer que ahí estaba Dios encarnado. Fueron capaces de reconocer que ese era Emmanuel, el Dios con nosotros. Fueron capaces de entender de quien los había enviado era con el propósito de que ellos reconocieran que ese era el Señor de sus vidas. Así que estos hombres tomaron esa actitud también, se postraron. No solamente se postraron, sino que le adoraron. Le adoraron. Y yo he dado con esto hasta la saciedad y he dicho que adorar no es meramente levantar las manos, adoración es servicio. En todas las áreas de nuestra vida nosotros adoramos al Señor. Así que estos hombres fueron decididos a servirle. Fueron decididos a servirle a Dios. ¿Cuán decidido y decidida estás tú en servirle al Señor? ¿Cuán decidido y decidido estás tú en adorarle al Señor? No un momento de worship, no un momento de alabanza nada más, de cantar canciones lindas y todo eso está chévere, eso está nice, eso está súper, porque es un momento de alabanza a Dios, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y la pregunta es, ¿quiénes están decididos a eso? ¿Quién realmente está decidido a vivir en servicio al Señor? Pues estos hombres, al que yo les invito a emular
en este día, estos hombres se atrevieron a adorar al Señor. Y dice el texto bíblico que abrieron, miren, abrieron sus cofres. Abrieron sus cofres. Quería buscar un cofre más grande, pero este fue el que apareció. Abrieron sus cofres. Los abrieron. Esa es otra actitud que toman ellos. Cuán importante es que nosotros abramos el corazón a Dios. Nos acercamos, somos sensibles, decididos, adoramos, nos postramos, todas esas cosas, pero chévere. Pero cuando Dios dice, bueno, pero ahora es que yo voy a hacer unas gestiones contigo, y como yo tengo planes contigo, pues yo voy a cambiar de aquí y de acá, y voy a poner aquí, y voy a hacer esto, y ahí usted hace, espérate, Dios, no es para tanto. Y ahí usted cierra el cofre. Y ahí usted cierra el cofre de su vida. Pero Dios está nuevamente, ¿verdad?, tocando a su corazón, a su cofre. Y Dios está tocando para que usted tenga intenciones de ¿qué? De abrirlo, pero usted está en esa lucha, en esa batalla. ¿Lo abro o no lo abro? ¿Doy mi corazón o no doy mi corazón? Usted comienza a trabajar, porque no es tan fácil. Porque viene la confianza. Posiblemente hay mucha gente herida por las circunstancias, tantas situaciones difíciles que han vivido, y dicen, no voy a abrir el corazón a más nadie, porque he sido herida, he sido herido, he confiado y me han maltratado, no voy a abrir el corazón a más nadie. Pero estos hombres, mira, seres humanos, al igual que usted y yo, con diferentes situaciones de vida, pero decidieron algo, decidieron abrir sus cofres, decidieron abrir los corazones, decidieron abrir su vida para que Dios hiciera algo en ellos. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que siempre está tocando a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, llamando con la interesa de que usted abra y le permita entrar. ¿Para qué? Para que Él cene con usted todos los días. Es el interés de Dios. Es lo que busca, lo que procura el Señor. Oiga, y en ese abrir el cofre, ellos hicieron algo más. Le dieron lo mejor. Cuando yo me abro delante de Dios, el interés es darle lo mejor al Señor. Darle lo mejor al Señor. Y dice el texto bíblico, capítulo 2, versículo 11, que lo leímos, que ellos le dieron oro. Elemento que de alguna manera afirmaba la realeza, la pureza. Que ese niño que estaba ahí era un rey. No era el que estaba en Jerusalén allá, que los convocó a una reunión a puerta cerrada, Herodes el Grande. No, que el verdadero rey era ese. No le llevaron la ofrenda a Herodes, se la llevaron a Dios. Se la llevaron a Jesús. Se la llevaron al Señor. Así que ellos le dieron lo mejor. Lo mejor. Le dieron incienso como símbolo de la divinidad, afirmando que el niño era ungido, era el libertador, era la estrella de Jacob que nos habla el libro de Números. Eso era lo que estaban afirmando con esa muestra de adoración, dándole incienso. Le dieron mirra también, símbolo de su muerte, pero también de su resurrección. Muerte que se dio por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Estos hombres dieron lo mejor que tenían. Estos hombres dieron lo mejor que tenían. Miren, y a veces nosotros le estamos dando a Dios las migajas. A veces le estamos dando a Dios lo que nos sobra, lo que no queremos. Usted no ha hecho esto, que de momento está comiendo en un lugar y se llena.
se llena la barriga bien, ¿verdad? Se llena la barriga. Come bien. Aquí podemos decir se harta, ¿verdad? Usted se harta comiendo. El punto es que después que se harta dejó como así de arroz. Como así, de arroz. Un pedacito de carne. Un amarillito. Un brócoli. Un pedazo de zanahoria julienne, corte, y un coliflor porque no le gusta, porque le cayó salsa de habichuela, lo dañó. Usted dejó eso, pero usted dice, ay Dios mío, esto hay que compartirlo. Y usted se lo lleva, viene y ve a alguien pidiendo algo así en la próxima luz, y dice, mira, Dios te bendiga, toma. Usted se cree que le está dando un manjar. Y usted se cree que hizo el día. Ya, si es por obra, ¿verdad? Usted dice, ya tengo el cielo, gano. Que no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero usted piensa así. Y usted lo que le está dando a esa persona, ¿qué? La sobra. La sobra. Ahora bien, esa persona que posiblemente estuvo en el sol, tal vez una persona con techo, posiblemente nada más está trabajando en la calle y eso, y está con el sol, y estaba ahí, ¿verdad? Todo el día, y de momento, con hambre, ¿cuál sería el sentir? Si fuese usted, que abre esa mixta, como llaman por ahí, en un plato de fondo, y lo abre, y cuando observa, está eso que les describí. ¿Cómo usted reaccionaría? Qué maceta, ¿verdad? Qué miserable. Dios lo bendiga. Ojo, bendígalo, ¿sabes? Dígalo, me quedaría como cruzado. ¿Qué pasó aquí? Yo pensaba que era lo más. Estamos en Navidades. Y hay gente, miren, dando migajas al Señor. Migajas en su vida devocional. Migajas de adoración. Migajas de servicio. Migajas de búsqueda. Y la invitación es a que nosotros seamos capaces de abrir el cofre de nuestra vida, nuestro corazón, y darle lo mejor al Señor. Y darle lo mejor al Señor. Cuando usted comienza a darle lo mejor al Señor, usted ve cambio en su vida. Mire, yo le invito, pruebe a Dios en ese sentido. Pruebe a Dios que Dios va a hacer. A ver si hace o no hace. Comience a dedicarle tiempo al Señor en búsqueda. Comience a meterse en la palabra. Comience a buscar ese diálogo, esa vida devocional, ese altar familiar. Comience a buscar el rostro de Dios. Comience a darle a Dios lo que Él se merece, lo que es de Él. Comience a darle a probar a Dios para que vea cómo Dios va a hacer. Que abrirá los cielos. Abrirá los cielos para bendecir su vida. Pero hay que probar a Dios en ese sentido y empezar a hacer lo que nos corresponde hacer como cristianos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y por último, los magos hicieron algo más que yo no lo podía dejar pasar por alto. Y es que los magos no regresaron hacia Herodes. Ellos no regresaron. Decidieron obedecer al verdadero Rey de su vida, a nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es Dios. Cuando Dios hace algo en nuestras vidas, cuando Dios cambia nuestras vidas, cuando Dios transforma nuestras vidas, mira, nosotros no tenemos que buscar nada atrás. No tenemos que volver atrás para más nada. Comienza a caminar hacia el frente, ¿verdad? Hacia el frente, buscando los proyectos de Dios, lo que Dios quiere hacer. Estos hombres, iglesia, fueron sensibles a la voz de Dios y le dieron su mejor regalo, su vida, en entrega a Él. Yo pregunto, ¿qué hoy tú le regalas en ofrenda a Dios? ¿Qué hoy tú le regalas a Dios? ¿Qué hoy tú le tienes que entregar a Dios? Venimos, Señor, a glorificar tu nombre, Dios. Y aquí en tu altar, como iglesia, Señor, hemos de forma simbólica ofrendado, Señor, todas aquellas cosas
todas aquellas áreas, Dios, en nuestra vida que merecen que con prontitud nosotros entreguemos en ofrenda a ti. Señor, sin reservas venimos a ti. Sin temor, mi Dios, a que falte algo, venimos a ti. Con el sentido de cuerpo de iglesia, Señor, venimos a ti. Señor, dándote la adoración que tú eres merecedor. Señor, por tanto, mi Dios, quita de nosotros que demos a ti en ofrenda migajas, sino, Señor amado, que te demos lo que tú mereces. Lo que tú mereces. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces, mi Dios amado, lo que tú nos has brindado, Señor. Tú conoces que nosotros podemos entregarte. Por tanto, tú que nos evalúas, Señor, y nos observas con amor y gracia, Señor, motívanos, invítanos cada día a hacer lo correcto delante de ti. Te doy gracias por mi hermano y mi hermana. Te doy gracias, Señor, porque en esta hora, aquí como cuerpo delante de ti, como cuerpo de Cristo, como tu iglesia, estamos en tu altar, presentándonos tal y cual somos, pero con el deseo de darte la mejor oferta a ti. Recíbela tú en esta hora. Haz los ajustes que tengas que hacer, los cambios que tengas que hacer, Señor. Y que nosotros, mi Dios amado, podamos salir diferentes en el proceso. Podamos, mi Dios amado, en todo tiempo, darte el regalo de ofrenda, el mejor regalo de ofrenda a ti, nuestro Señor. Te damos la gloria y la honra, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un aplauso bien fuerte al Señor.